Bueno, damas y caballeros, compañeros, bienvenidos a esta última sesión del curso de Metodología de la Investigación. En esta sesión vamos a escuchar la presentación de los diferentes grupos en donde vamos a evaluar todos los elementos que aprendieron durante el curso y vamos a escuchar la presentación y vamos a dar unos minutos posteriores para que se hagan comentarios, sugerencias, modificaciones, correcciones a cada una de las presentaciones. Así que sean todos y todas bienvenidas a esta última sesión del curso. Vamos a empezar con el grupo de inteligencia artificial en electrocardiografía, así que por favor compártanos la pantalla. Sí sería muy interesante que además de que estén presentando la presentación, abran sus cámaras para que todas las personas que están viendo esta grabación de aquí en adelante a futuro y que va a ser publicada en YouTube, pues puedan conocerlos a ustedes y ustedes también estén haciendo dándose a conocer y haciendo networking, que es algo muy importante que los conozcan. Entonces, abran sus cámaras y por favor compartan la presentación. Muchas gracias. Sí, profe, ya se está enviando por el correo. Bueno, veo que se llama Cambios Dinámicos del Electrocardiograma. Muy bien, usando inteligencia artificial para predecir progresión y complicaciones en la enfermedad de Chagas. Emanuel Santamaría, Ángela Sofía Benavides y Luz Ruiz. Muy bien, por favor, entonces arranquemos. Bienvenidos, arranquemos. Gracias. Listo. Hola, muy buenos días, compañeros. Pues bueno, ya como mencionó el profesor, los integrantes somos Luz, Emanuel y Ángel. Entonces, nuestra idea se basa en los cambios dinámicos del electrocardiograma, usando la IA para predecir pues la progresión y complicaciones de la enfermedad de Chagas. Ahora bien, el planteamiento del problema, tenemos que la enfermedad de Chagas continúa siendo una de las enfermedades tropicales desatendidas más importantes del mundo y tradicionalmente pues se ha asociado a las zonas rurales en América Latina, pero actualmente representa como un desafío global debido a la migración de actualmente y el aumento de casos en países no endémicos. ¿Qué quiere decir no endémicos? O sea, que no son propios de este vector, que es el Chagas. Su principal complicación como tal es la cardiopatía chagásica crónica, ya que el Chagas afecta aproximadamente, según la OMS, entre 6 a 7 millones de personas, pero a raíz de un tercio de los pacientes desarrollan una cardiopatía chagásica crónica, que constituye una de las principales causas de insuficiencia cardíaca, arritmias y, obviamente, muerte súbita. Entonces, para el seguimiento de estos pacientes, el electrocardiograma es una herramienta ampliamente importante, ya que es muy utilizada debido a que permite pues, identificar como tal alteraciones en conducción o en el ritmo cardíaco. Y también la progresión de la enfermedad suele manifestarse mediante cambios electrocardiográficos que aparecen de forma pues, gradual y por lo que algunos pues, pueden pasar desapercibidos durante la interpretación convencional del médico, pues también debido a que el médico puede estar de doble turno o de estar cansado físicamente y de pronto pues, se le pase desapercibido algunos detalles. Entonces, obviamente en los últimos años, como ya sabemos, la inteligencia artificial ha demostrado gran capacidad para analizar señales pues, biomédicas muy complejas, especialmente en el EKG o en el electrocardiograma. Y diversos estudios nos han evidenciado que los algoritmos como tal, basados en redes neuronales convolucionales, que ya lo explicaré más adelante, pueden reconocer patrones que no siempre son evidentes para pues, el observador humano, en este caso el médico especialista o el médico general. Y a pesar de estos avances, aún existe poca evidencia sobre el desempeño de estas herramientas para analizar cambios dinámicos, que es en lo que nos vamos a centrar, del electrocardiograma o en el EKG y predecir una progresión clínica como tal de los pacientes con enfermedad de Chagas en estos contextos. También por ello surge el proyecto cuyo pues el propósito es evaluar el desempeño de un algoritmo de inteligencia artificial, que ya más adelante les explicaré cuál es específicamente, desarrollado en pacientes con enfermedad de Chagas atendidos en la Fundación Cardiovascular aquí en Colombia. Una vez ya identificado el proyecto de investigación, es importante pues revisar como unos conceptos científicos que pues vamos a sustentar el proyecto. Entonces, vemos que la enfermedad de Chagas es una infección parasitaria causada por el Trypanosoma cruzi. Su transmisión no ocurre mediante vectores, aunque también pues, puede transmitirse en transfusiones de sangre, trasplantes, transmisión congénita, o sea, de madre a hijo, y con mucha menor frecuencia, pero aún existente, mediante alimentos contaminados. También clínicamente tiene una fase aguda y una crónica, y la mayoría de los pacientes pues, permanece durante años en una fase indeterminada.
pero, sin embargo, una proporción desarrolla compromiso cardíaco, como lo mencioné anteriormente, el cual determina como tal el pronóstico de la enfermedad. Y la cardiopatía chagásica es una consecuencia, producto de una inflamación crónica en una lesión de los miocitos, que son las células del músculo cardíaco. También hay fibrosis y alteraciones, obviamente, del sistema de conducción. Y estos cambios favorecen el desarrollo, por ejemplo, de bloqueos de rama, trastornos AV o atrioventriculares, también arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca, siendo la causa principal de la mortalidad en los pacientes con esta enfermedad. Ahora, el electrocardiograma, además de ser un examen económico y ampliamente disponible en la mayoría de clínicas y hospitales, nos permite detectar como tal cambios que pues reflejan un compromiso en el miocardio. Y los cambios dinámicos del electrocardiograma, pues en este caso lo que se nos va a centrar nuestro proyecto, que corresponden pues a las modificaciones que aparecen en los registros obtenidos en diferentes momentos del seguimiento, como la aparición de nuevos bloqueos, alteraciones en la conducción o cambios del ritmo cardíaco, y una identificación como tal temprana nos permite pues mejorar la calidad de vida del paciente. Ahora bien, nosotros escogimos un CNN, que ¿qué significa? Significa Convolutional Neural Network, o en español, que es una red neuronal convolucional, que es un tipo como tal de algoritmo de aprendizaje profundo o deep learning, que es diseñado como tal para reconocer patrones complejos en datos como imágenes, sonidos, señales biomédicas, en este caso, entre ellas el electrocardiograma. Ahora bien, realizando una amplia revisión de la literatura, encontramos estos dos artículos, que son relacionados como tal con la inteligencia artificial aplicada al EKG o al electrocardiograma como tal. Entonces, el primer artículo fue publicado en Nature Communication en 2020. Entonces, ¿de qué trata el artículo? Fue un breve, les voy a dar como el breve resumen, que fue un artículo desarrollado en Brasil por investigadores de una universidad, que es la Universidad Federal de Minas Gerais, en colaboración con un instituto que pues es de Fiocruz, Minas. Entonces, en base a datos utilizados, provino un proyecto. Entonces, como tal, ¿qué fue lo que realizaron aquí? En este utilizaron la IA que les mencioné anteriormente, que es una red neuronal convolucional profunda, que fue entrenada con más de 2 millones de electrocardiogramas con 12 derivaciones. O sea, tú le das a la IA y le vas dando ejemplos y ella va aprendiendo sin necesidad de estar programada para eso. Es como un niño, le vas dando lo que va aprendiendo. Entonces, este estudio nos demostró que la IA o la inteligencia artificial como tal nos podía interpretar automáticamente múltiples alteraciones del EKG o electrocardiograma, con un desempeño comparable al de los especialistas. En este caso fue específicamente a los residentes de cardiología, convirtiéndose como tal en uno de los trabajos más importantes sobre el análisis automatizado del electrocardiograma o del EKG. Ahora, el segundo artículo fue publicado en 2023, también fue hecho en Brasil, por investigadores de Brasil, con la misma Universidad Federal de Minas Gerais y Fiocruz Minas. Entonces, ¿qué hicieron ahora aquí? Seleccionamos el último artículo porque en este trabajo aplicaron esta red neuronal convolucional profunda de Deep Learning específicamente a pacientes con enfermedad del Chagas utilizando el electrocardiograma. Y este artículo nos representa la evidencia más cercana como tal que hay a nuestro proyecto, porque nos demuestra que la IA puede identificar patrones electrocardiográficos propios de esta enfermedad. Pero entonces, ¿por qué no escogimos otros? Porque pues la verdad hay un montón de artículos que utilizan la inteligencia artificial aplicada al electrocardiograma o al EKG. Porque es que muchos de estos otros artículos se enfocan como tal a otras enfermedades, por ejemplo, la fibrilación auricular, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca o alteraciones muy generales del ritmo cardíaco. Y nos aportan como tal evidencia del uso de la IA, pero no responden específicamente a nuestra pregunta de investigación, que más adelante lo diré. Y por otra parte, también encontramos estudios sobre el Chagas, que únicamente describen los análisis clínicos en el electrocardiograma sin usar modelos de aprendizaje profundo. Bueno, entonces, seleccionamos estos dos artículos, Seleccionamos estos dos artículos ya que responden en conjunto a los componentes fundamentales de nuestro proyecto.
El primero demuestra como tal una red neuronal convolucional que puede analizar electrocardiogramas con alta precisión, mientras que el segundo confirma que esta tecnología también puede aplicarse específicamente a enfermedades de Chagas. Entonces, a raíz de eso, nuestra pregunta de investigación es que ¿cuál es el desempeño neuronal convolucional profunda previamente desarrollada para el análisis de cambios dinámicos del electrocardiograma, en la identificación temprana de la progresión y las complicaciones cardiovasculares en pacientes con enfermedad de Chagas atendidos específicamente en la Fundación Cardiovascular de Colombia? Bueno, continuando entonces con la idea de mi compañera, directamente lo que realizamos posteriormente a esto fue plantear las hipótesis correspondientes, pues ya con toda la contextualización de lo que vamos a realizar, y pues en este caso teniendo en cuenta también las prácticas que hemos realizado dentro pues de este curso de investigación de vital importancia, teniendo en cuenta directamente la teoría de Karl Popper, que nos propone que no se debe confirmar directamente la hipótesis que plantea el investigador, sino que más bien se debe de realizar o de plantear una hipótesis, digámoslo así, diferente, que en este caso contraste, para que nosotros de cierta manera evitemos generar sesgos dentro de esta pues importante investigación y podamos obtener unos resultados completamente confiables. Entonces, dentro de las dos hipótesis que hemos planteado directamente, tenemos pues la hipótesis alterna, que es aquella que nosotros proponemos o lo que estamos esperando dentro de esta investigación que se pueda confirmar. Y pues en este caso es que la red neuronal convolucional profunda mejora la identificación temprana de la progresión y de las complicaciones cardiovasculares frente a la interpretación convencional del electrocardiograma. Entonces, ¿por qué razones de vital importancia plantear esta hipótesis? Porque pues directamente como nosotros sabemos, Colombia se caracteriza por ser uno de los países que tiene varios departamentos que tienen un clima tropical, que en este caso presenta pues varios casos correspondientes a lo que viene siendo con la enfermedad del Chagas. Y pues más que Colombia, digámoslo así, es un proyecto que puede tener un impacto a nivel mundial y no únicamente a nivel mundial y global, sino también tener en cuenta que Bucaramanga en este caso es una de las ciudades que presenta una gran cantidad de casos presentes de enfermedad de Chagas, que en este caso presentan pues una gran cantidad de cardiomiopatías, complicaciones y pues variaciones dentro de lo que viene siendo este fenómeno. Entonces, es por eso de vital importancia y a partir de esta hipótesis alterna, nosotros planteamos también nuestra hipótesis nula, que en este caso es que la red neuronal convencional profunda no mejora directamente la identificación temprana de la progresión ni de las complicaciones cardiovasculares frente a la interpretación convencional del electrocardiograma, que esta es directamente la hipótesis que nosotros vamos a manejar dentro de la investigación y aquella que nosotros de cierta manera vamos a lograr refutar y pues veremos o de cierta manera investigaremos si es cierto, si es verdad, si de cierta manera se cumple, si no se cumple y de qué manera se puede ver reflejado esto dentro de los resultados de esta investigación. Listo, entonces me gustaría también hablar un poquito del tipo de estudio que nosotros vamos a manejar en este caso y es que tenemos varios aspectos a resaltar. En este caso, pues me gustaría empezar hablando un poquito del diseño del estudio, ya que manejamos pues un estudio observacional. Como habíamos hablado anteriormente en clase, nosotros pues directamente no vamos a realizar una intervención dentro de estas personas con un tratamiento específico o un medicamento para realizar una comparación de un medicamento A y un medicamento B, sino que directamente vamos a observar una cantidad de datos que en este caso ya nos arroja el electrocardiograma y que posteriormente pues van a ser codificados o pues vamos a tener que realizar como el análisis más profundo de cómo obtener o cómo... Se detuvo nosotros la también podamos grabación. realizar una ¿Estás retroalimentación. todavía con nosotros, Ángela? Nos iba. Allá. Coménteme. Sí, Ángela, se perdió la última parte que estabas mencionando porque la grabación se detuvo, pero si quieres, retoma un poquito sobre el diseño, porque ahí se perdió la señal y sigues continuando la presentación. Muchas gracias, Ángela. Ok, listo, profe. Entonces, pues bueno, volviendo nuevamente con lo que hablábamos del diseño de este estudio, pues hay, digámoslo así, varios aspectos a resaltar, pero en este caso me gustaría empezar pues hablando directamente porque tenemos un estudio observacional, ya que en este caso no tenemos directamente como la comparación de introducir un medicamento o algo completamente nuevo a dos pacientes para realizar una comparación entre A o B, sino que en este caso directamente realizamos es una observación de aquellos datos que ya nos arroja el electrocardiograma
electrocardiograma para posteriormente identificar cómo podemos ingresar estos datos dentro de nuestra inteligencia artificial para que los analice y en base a eso posteriormente pues nosotros realizar nuestra retroalimentación y ver qué es lo que está sucediendo con estos pacientes, en qué estadio se encuentran y pues qué nosotros podemos directamente aportar a la ciencia. También es importante mencionar que en este caso pues es analítico, pues no directamente estamos como tratando de caracterizar una población o de realizar otro tipo de estudios, sino que más bien queremos analizar cómo este algoritmo de inteligencia artificial de redes neuronales que vamos a utilizar va a aportar directamente al mejoramiento pues del diagnóstico en lo que viene siendo la progresión de la enfermedad del Chagas y qué tan eficiente puede ser para posibles pues nuevas prácticas médicas y pues también para aportar al campo científico. Es por esa razón que no vamos a realizar otro tipo de estudio, sino que estamos hablando de un estudio de tipo analítico, que como ya habíamos mencionado anteriormente, pues es uno de los estudios que también es complejo, tiene mucho trabajo, de cierta manera es uno de los estudios que presenta gran relevancia a nivel del campo científico y pues nos estamos enfrentando a un gran reto en este caso que pues nosotros sabemos que es importante y que pues va a ser muy significativo de pronto dentro de nuestras carreras y pues del campo de la medicina. También es importante mencionar que el tipo de estudio que nosotros hemos escogido como para población es un estudio de corte prospectivo porque pues vamos a utilizar una cantidad de personas y lo que va a suceder es que esas personas se encuentran en diferentes estadios de la enfermedad del Chagas, se les va a realizar una toma de electrocardiogramas para posteriormente realizar un seguimiento a futuro, es por eso que nuestro, digámoslo así, que nuestro proyecto se caracteriza por tener un gran alcance a futuro, en el caso, pues en este caso nosotros nos proveemos unos 2 o 2 años y medio, ya que como sabemos posteriormente, pues para que la enfermedad del Chagas evolucione a una etapa crónica necesitamos también de un tiempo correspondiente, ya que no todas las personas se van a encontrar en el mismo estadio de la enfermedad. Es por eso que pues hemos realizado también una temporalidad longitudinal para poder realizar un seguimiento a futuro y pues en este caso escogemos un enfoque cuantitativo porque directamente los datos que nos arroja el electrocardiograma no son datos, pues digámoslo así, escritos textualmente, sino que en este caso son datos numéricos que posteriormente pues vamos a evaluar cómo se ingresan a la inteligencia artificial para que pueda leerlos y para que a base de eso nosotros pues podamos realizar también el análisis de aquellas variaciones que está teniendo el electrocardiograma y aquellos fenómenos que se presentan dentro de la enfermedad del Chagas. Y pues finalmente, ¿me puedes devolver la diapositiva, por favor? Entonces, finalmente pues digámoslo así que la finalidad del estudio es realizar una validación externa de un algoritmo de inteligencia artificial para la predicción y progresión de complicaciones cardiovasculares. ¿Y por qué estamos hablando directamente de una validación? Porque nosotros no vamos a crear directamente una inteligencia artificial desde cero, sino que por el contrario vamos a utilizar un algoritmo que ya existe, que crearon otros investigadores, que analizaron y que gracias a la búsqueda amplia de la literatura, en este caso nosotros logramos identificar que era como la más conveniente para utilizar y en este caso pues la que más, digámoslo así, resultados arrojaba para posteriormente ver cómo se relaciona directamente esto con la enfermedad del Chagas y qué otras complicaciones se pueden encontrar o digámoslo así, qué se puede evaluar o pues de qué manera esto puede aportar también dentro del campo de la medicina. A partir de eso, pues como ya mi compañera lo enseñó, realizamos una pregunta de investigación. Sin embargo, para encontrar esa pregunta de investigación se tuvo en cuenta el método PICOT, dentro del cual pues tenemos, digámoslo así, ciertos criterios. Entonces, primero tenemos la P, que nos representa en este caso la población que vamos a utilizar, que son pacientes adultos con enfermedad de Chagas atendidos en la Fundación Cardiovascular de Colombia, al menos, que pues en este caso tengan al menos 2 electrocardiogramas de seguimiento. Entonces, es importante también en este caso localizar un poquito más la población. Nosotros directamente no vamos a trabajar con población pediátrica y pues tampoco vamos a tener en cuenta otros tipos de población que pues en criterios de exclusión mi compañero ya los mencionará, sino que en este caso vamos a tener en cuenta únicamente es la población mayor de edad hasta cierto rango de edad para pues no tener, digámoslo así, diferentes variaciones, porque como sabemos la enfermedad del Chagas tiene diferentes avances o diferentes estadios teniendo en cuenta la edad del paciente, específicamente cuando hablamos de pacientes pediátricos, la edad tiene un diferente tipo de avance, entonces no podemos de cierta manera realizar una comparación entre pacientes pediátricos y pacientes mayores de edad, entonces es por eso que hemos escogido o nos hemos enfocado más que todos en esta población. Los 2 electrocardiogramas son importantes porque en este caso para realizar directamente un análisis, digámoslo así, mucho más basado, necesitamos también identificar cómo vino avanzando la enfermedad, sobre todo en personas que ya se encuentran en estadios avanzados.
Por otro lado, tenemos la I que nos habla de la intervención y pues específicamente acá planteamos la aplicación de una CNN, que es lo que ya pues les explicó anteriormente mi compañera, que claramente ya fue previamente desarrollada para analizar cambios dinámicos del electrocardiograma. Por otro lado, tenemos la C que nos representa la comparación, que en este caso sería la interpretación convencional del electrocardiograma realizada por un cardiólogo, y el puntaje de ROSI sí en este caso lo tenemos disponible. Por otro lado, tenemos O, que en este caso nos arroja directamente como los resultados o lo que estamos tratando de encontrar, que sería como la identificación temprana de la progresión clínica y claramente las complicaciones cardiovasculares. Y por otro lado, tenemos la T, que como anteriormente ya expliqué el tipo de estudio, en este caso vamos a hablar directamente de la temporalidad que vamos a manejar, que en este caso pues va a ser un seguimiento longitudinal con electrocardiogramas seriados. Bueno, por otro lado, pues acá podemos encontrar la tabla de variables de la cual vamos a hablar un poquito, y es que encontramos tres bloques importantes, el cual vamos a tener un bloque de la variable independiente, un bloque con 6 variables dependientes y otro con una variable, covariables, perdón, qué pena. Empezaría desde acá, desde edad, sexo, etcétera. Bueno, en el primer bloque, que es la única variable que contamos, que es la aplicación de la red neuronal convolucionada para el análisis de cambios dinámicos del ECG, del electrocardiograma, es cualitativa dicotómica nominal porque contrasta dos modalidades. Entonces, el análisis longitudinal del electrocardiograma seriado frente al análisis de un único basal. Entonces, por ese motivo, esta sería la variable independiente y esta es la comparación, es el eje de la investigación. Esa comparación es el eje de la investigación. Por otro lado, tenemos las 6 variables dependientes, que son los desenlaces que buscamos predecir. Entonces, todas las cualitativas dicotómicas son todas dicotómicas nominales y principalmente porque se registran como presencia o ausencia del evento. Entonces, por ejemplo, tenemos la progresión de la enfermedad, las arritmias, las insuficiencias cardíacas, la hospitalización cardiovascular. Entonces, estas todas responden a presente o ausente. Por otro lado, también tenemos los dos desenlaces duros como tal, que es la muerte súbita y la mortalidad cardiovascular, que no son arbitrarios, entonces corresponden a las complicaciones descritas en la historia natural de la cardiopatía de Chagas. Por otro lado, vamos a tener las covariables, que son aquellas que son factores que pueden influir en los desenlaces y que controlamos en el análisis. Entonces sería la edad, la fracción de eyección, son cuantitativas continuas de razón. Entonces el sexo, la hipertensión y la diabetes son dicotómicas nominales. Por otro lado, vamos a tener el tratamiento farmacológico, que es la única politómica porque agrupa varias categorías. Entonces, el punto a resaltar ahí es que tenemos los fármacos que modifican directamente el trazado, entonces por eso el tratamiento se registra en cada visita, para asegurar que los cambios que detecte el modelo sean progresión real y no afectados farmacológicamente. Entonces, ahí también a futuro planteamos un posible sesgo que podría ser la influencia de posibles fármacos en el trazado del electrocardiograma y que podría generar un posible sesgo para nuestra investigación. Bueno, listo. Entonces, continuando con lo que nos mencionaba anteriormente mi compañero, pues hemos planteado directamente el objetivo general, que como todos ustedes saben, es el objetivo que directamente estamos buscando responder principalmente dentro de nuestra investigación. Y pues ya más adelante vamos a hablar de aquellos objetivos específicos que nosotros hemos identificado para poder cumplir a cabalidad nuestro objetivo general. Entonces, en este caso, nosotros hablamos de que es evaluar principalmente el desempeño de una red neuronal convolucional profunda previamente desarrollado para el análisis de cambios dinámicos del electrocardiograma en la identificación temprana de la progresión y las complicaciones cardiovasculares en pacientes con enfermedades de Chagas, claramente atendidos en lo que viene siendo la Fundación Cardiovascular de Colombia. Entonces, como les mencionaba anteriormente, pues este es el objetivo que busca directamente responder lo que nosotros vamos a evaluar dentro de la investigación y que pues esperamos de verdad esta investigación pueda tener un gran alcance, se pueda llevar a cabo y que pues sea también representativa a nivel de la ciencia. Muy bien, sigamos avanzando, por favor. ¿Quién va a hablar de objetivos específicos? Bueno, por otro lado, contamos con los objetivos específicos, que se los nombraré así rápidamente, que sería como las etapas
por las cuales vamos a ir avanzando para cumplir con el objetivo general que planteamos y responder nuestra pregunta de investigación. El primero sería el objetivo específico número 1, que es identificar el perfil sociodemográfico, clínico y electrocardiográfico de la población de estudio. Entonces, a partir de eso también podríamos tener otras variables que influirían quizás en esta investigación y así poder tener un mayor alcance de la investigación y posiblemente responder otras preguntas que podríamos plantear a lo largo de la investigación. Por otro lado, tenemos el segundo objetivo, que es analizar la evolución temporal de los cambios dinámicos en en el electrocardiograma seriado. ¿Qué quiere decir esto? Que este sería como el proceso ya de examen como tal, donde estaríamos realizando el experimento y así poder identificar como todos estos cambios, como menciona ahí el objetivo, para poder continuar con el análisis de inteligencia artificial. Por otro lado, contamos con el tercer objetivo, que busca implementar una red neuronal convolucionada, como la mencionó mi compañera Luz, orientada al procesamiento y análisis automatizado de los electrocardiogramas, que acá es donde ya involucramos como tal la inteligencia artificial que mencionamos en nuestro artículo y por el cual es muy innovador. Por otro lado, involucramos el cuarto objetivo específico, que sería determinar la precisión diagnóstica del modelo de la red neuronal convolucional mediante métricas de sensibilidad, especificidad, precisión y área bajo la curva, que ya serían acá algo más bioestadístico, donde ya deberíamos hacer el análisis para obtener unos resultados con amplia precisión y que puedan influir en la investigación y en el conocimiento científico. Por otro lado, contamos con el quinto objetivo específico, que sería comparar el rendimiento de la red neuronal frente a la interpretación convencional del electrocardiograma realizado por personal médico, que aquí es donde ya vamos a involucrar esta comparativa que mencionábamos también para poder así determinar la eficiencia y cómo esta inteligencia artificial permite identificar el desarrollo y proceso, progresión de la enfermedad como tal. Por otro lado, aquí contamos con los criterios de exclusión e inclusión, que vamos a contar con los primeros criterios de inclusión que definen la población que vamos a trabajar, como mencionamos en el PICOT. Entonces serían adultos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de enfermedad de Chagas, atendidos en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Y los últimos dos que tenemos allí son son los últimos criterios que son los que hacen variable el diseño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al menos hayan 2 electrocardiogramas durante el seguimiento para poder ser un seguimiento longitudinal y que podamos ver el desarrollo y progresión de la enfermedad como tal. Por otro lado, tenemos también la historia clínica completa, pues podría ser una parte fundamental de la investigación para poder responder a dichas hipótesis que planteamos. Y en los criterios de exclusión, los dos primeros son de calidad del dato, por decirlo así. Entonces tenemos planteados los electrocardiogramas de mala calidad, entonces que pueden introducir un ruido y pueden alterar como tal los resultados de la red neuronal y así afectar nuestros posibles resultados y la efectividad de la inteligencia artificial. Entonces esto podría confundir con cambios patológicos y generar pues esa confusión que los menciono. Por otro lado, los registros duplicados generarían fuga de información entre entre los conjuntos de entrenamiento y prueba, un poquito más relacionado también, como les mencionaba, con la primera característica de exclusión, y es como efectividad a la hora de introducir los resultados a la red neuronal. Por otro lado, tenemos el tercer criterio, que es de validez interna. Entonces, con la validez interna hacemos referencia a excluimos otras cardiopatías que impidan evaluar adecuadamente los cambios atribuibles al Chagas como tal. Y si un paciente tiene un infarto previo extenso o un ritmo de marcapasos, el trazado ya está alterado por otra causa. Entonces, por ese motivo, como que se debería tener como un objetivo de exclusión, o mejor dicho, un criterio de exclusión, qué pena, para pues evitar estos ruidos que podrían afectar la red neuronal y el análisis del resultado como tal. Por otro lado, tenemos el alcance del estudio. El estudio tiene un alcance correlacional con proyección predictiva. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa correlacional porque buscamos establecer la asociación entre los cambios dinámicos del electrocardiograma, entonces detectados por inteligencia artificial y esos desenlaces que podría tener clínicos en la cardiopatía como tal. Es no explicativo porque no manipulamos las variables independientes ni buscamos establecer causalidad, entonces por ese motivo es no explicativo. Y por otro lado decimos que es con proyección predictiva porque no nos quedamos en medir si existe asociación y mejor dicho evaluamos la capacidad pronóstica del modelo, de la progresión de como tal de la patología y así poder tener este alcance del estudio correlacional con proyección predictiva.
Por otro lado, acá planteamos dos posibles sesgos que podríamos incluir más sin embargo, estos son los que creemos que son los más complejos y los más retadores para la investigación, que sería el primero es la pérdida al seguimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que perdamos los pacientes en este proceso o que por cualquier motivo, como por su estimación de la enfermedad y el progreso de la enfermedad, el paciente deje de asistir a los seguimientos y así tener una fuga de datos posible. Entonces, por ese motivo, ese sería uno de los sesgos. Por otro lado, tenemos el segundo, que es el del muestreo informativo. Entonces, es el propio del diseño longitudinal. Los pacientes más graves acuden a más controles, entonces por ese motivo acumulan más electrocardiogramas. Y si el modelo ve secuencias más largas justo en quienes progresan, corre el riesgo de aprender que muchos electrocardiogramas equivalen a pacientes graves. Entonces ese podría ser un posible sesgo y nosotros planteamos una posible solución al principio con mi compañera y es que sean electrocardiogramas en distintos periodos de tiempo exactos, los cuales se van a medir y se van a tener en cuenta en la red neuronal. Bueno, muchas gracias. Así cerramos la presentación de la aplicación de la inteligencia artificial en la predicción o la progresión, mejor dicho, de enfermedad chagásica, de cardiopatía chagásica. Involucramos también otros posibles sesgos, los cuales podríamos mencionar, sin embargo, consideramos más comprometedores esos. Por ejemplo, también tenemos la confusión farmacológica que mencioné en las variables que podríamos tener, que podría ser también un posible sesgo extra. Pero pues esos fueron los que planteamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, felicitaciones al grupo. Muy bien, muy completa la presentación, muy completa toda la información. Tenía unas pequeñas preguntas con respecto al seguimiento y al diseño del estudio. ¿Por qué plantearon solamente 2 medidas? ¿Por qué no se puede plantear más cantidad de medidas o consideraron que 2 medidas serían suficientes para evaluar esa comparabilidad entre el electrocardiograma convencional y el modelo convolucional que ustedes ya han mencionado que está descrito en la literatura? ¿Será que 2 medidas son suficientes o cuál fue la razón de escoger al menos 2 medidas? Abierta la pregunta. Sí, señor. Eso podría ser debido también al tema, como le mencionaba, en uno de los posibles sesgos, que es la subestimación de la enfermedad y podría causar que estas personas dejaran de asistir. Entonces, para incluir quizás más casos, podríamos involucrar 2 o más. Sin embargo, para obviamente unos resultados más efectivos se podría involucrar un rango de más electrocardiogramas y involucrar también una posible, como le mencioné, para evitar sesgos también, muestreo. Entonces podríamos decir que cada 2 meses, cada mes se tomará un electrocardiograma a lo largo de los 2 años y medio que planteamos como alcance del proyecto. Entonces se Bueno, podría entonces involucrar. es bien importante ese punto porque dice uno, una sola medida o 2 medidas de pronto es insuficiente para ver el cambio dinámico en el tiempo, pero de pronto cada mes podría ser una situación que va al extremo, porque cada mes serían 24 visitas y eso daría con que muchas personas no van a ir todos los meses a que le tomen un electrocardiograma. Entonces siempre hay que mirar esos dos aspectos. Por un lado, que sea viable. Cada mes no sería una situación viable, pero por otro lado, que tenga o que te dé validez a lo que tú vas a hacer. De pronto, 2 medidas podrían ser insuficientes. De pronto, si tú citas a los pacientes cada 3 meses o citas a los pacientes cada 6 meses, podrías tener en un momento determinado un mayor número de medidas y podrías en un momento determinado también hacer viable que no haya tantas pérdidas en el seguimiento de los pacientes. El hecho de hacer análisis con medidas repetidas genera a mayor poder estadístico, o sea, genera mayor posibilidad de que encuentres diferencias estadísticamente significativas y eso es lo que tú quieres. O sea, que es un aspecto a considerar en el proyecto, ¿no? La otra pregunta es, bueno, tienen los electrocardiogramas de los pacientes en diferentes estadios de la enfermedad, A, B, C y D, y de pronto tienes un grupo control que no tiene Chagas para que sirva también como contraste. Los estudios de modelos de networking convolutivos se han hecho en otras poblaciones con electrocardiogramas de otras patologías y electrocardiograma de Chagas y han generado un modelo. ¿Creen ustedes que sería bueno generar un nuevo modelo y compararlo con el modelo convolutivo que hay previamente o solo quedarse con el modelo ya previamente convolutivo que se ha descrito y compararlo con solamente el electrocardiograma? ¿Qué ventajas o desventajas tendría esta aproximación? Por ejemplo, Ángela, Luz, ¿qué opinan ustedes?
Pues bueno, profe, yo me quedaría con el que mencioné debido a que pues en el artículo se dice que pues tuvo una especificidad superior al 99%, o sea, que básicamente se asemeja o incluso supera mínimamente el análisis ya de un médico como tal. Entonces yo no propondría algo nuevo, sino que ya dejaría este que trabaja súper bien. Muy bien, pero ese modelo se hizo para comparar electrocardiogramas de gente que tenía Chagas versus de gente que no tenía Chagas, ¿verdad? Sí, sí, señor, para ver qué tan Sí, acertado era el diagnóstico de esta IA. Y fue de, superior al 99% según el artículo, que es el y segundo. era, y ellos miraban los diferentes estadios para decir si el paciente tenía estadio A, B, C y D, o para decir si tenía Chagas o no tenía Chagas. Pues si no estoy mal, es para ver si tenía Chagas o no. Sí, exacto, para tener Chagas o no, pero no diferenciar los estadios, ¿no? Entonces, esa Ujú. es una cosa que hay que mirar. Ese modelo fue hecho para decirle a los médicos, este paciente tiene Chagas versus este paciente no tiene Chagas. En el estudio que se pretende que ustedes han presentado, se quiere mirar el cambio en la progresión. Tiene Chagas A, tiene Chagas y cambia B, o cambia C o cambia D, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Ángela? Profe, ¿Deberíamos usar ese modelo previo convolutivo o valdría la pena más bien generar un nuevo modelo convolutivo para que detecte los cambios de la evolución de la electrocardiografía y el estadio en Chagas? Profe, directamente, pues yo también había encontrado un artículo súper relevante que hablaba sobre todo como de cómo se puede utilizar las diferentes inteligencias artificiales para el diagnóstico, digámoslo así, de complicaciones o de representaciones electrocardiográficas. Entonces, al igual que, pues como mencionaba mi compañera, encontré que las redes neuronales profundas de cierta manera son las que han tenido como mayor especificidad y pues mayor claridad en cuanto a la interpretación electrocardiográfica, ya que sí se han presentado, digámoslo así, desarrollos diferentes de otras inteligencias artificiales, pero en este caso esta ha sido la que ha dado pues casi que el 99% de los resultados, en este caso ha sido como la más eficiente, y pues teniendo en cuenta también que lo que viene siendo la enfermedad del Chagas presenta, digámoslo así, ciertos trastornos electrocardiográficos que se pueden evidenciar, entonces pues más que todo son como los tipos de bloqueos, arritmias, y para, digámoslo así, este tipo de trastornos, la inteligencia artificial que más se ha utilizado ha sido la de redes neuronales profundas. Ahora sí, es importante lo que usted nos propone sobre cómo se evaluarían directamente los estadios de esta enfermedad. Y es que, pues, por lo que, digámoslo así, en cuanto a la investigación que realizamos, tanto pues de la enfermedad como de las complicaciones que se presentan en los diferentes estadios, es de que, pues, digámoslo así, que las complicaciones son completamente diferentes y a medida de que va avanzando se presentan diferentes complicaciones dentro del electrocardiograma. Entonces, pues, en este caso, específicamente esas complicaciones que mayormente se presentan sí han sido pues evaluadas directamente con lo que vienen siendo redes neuronales profundas, no se ha hecho directamente con Chagas y los diferentes estadios, pero sí se ha realizado con los mismos trastornos que generan otras enfermedades, solamente que habría que ver si funciona en este caso para pues los estadios del Chagas o en este caso se identifica de manera diferente. Porque podría usarse ese modelo convolutivo previo que se hizo solo para detectar si usted tiene Chagas o no en el electrocardiograma y a partir de inteligencia artificial crear un modelo que mida un poquito más allá del modelo convencional, que fue para detectar si tenía o no tenía Chagas, que mida si este paciente tiene la capacidad de cambiar de la progresión de la enfermedad, porque en 2 años muchos pacientes de estadio A van a pasar a B, algunos de estadio B van a pasar a C y otros van a pasar a D. Entonces valdría la pena tener esto en cuenta, ¿no? Sí, Bueno, señor, sería queda espectacular. queda abierta la discusión. Si hay alguien que quiera aportar o que quiera hacer algún comentario antes de pasar al siguiente grupo, ¿alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario? Bueno, mientras tanto, yo les quiero felicitar porque veo que tuvieron en cuenta todos los elementos que se plantearon en la metodología de investigación para generar una propuesta que está bien planteada, que tiene objetivos claros, que el planteamiento del problema está muy claro, la pregunta de investigación es muy clara. El único detalle es que no vi la búsqueda, o sea, la estrategia de búsqueda de la información. Me llamó la atención que encontraron pocos artículos. Entonces, valdría la pena
revisar en detalle, eso ya lo haríamos más adelante, cómo fue la estrategia de búsqueda que ustedes hicieron, la combinación de palabras y si usaron inteligencia artificial para perfilar mejor esta búsqueda para encontrar más información, porque me llamó la atención que hay pocos estudios, ¿no? Según lo que ustedes nos mencionan aquí, muy pocos estudios están hablando de inteligencia artificial en Chagas específicamente, aunque también mencionaron que hay muchos estudios de inteligencia artificial en electrocardiografía y en otras patologías. Bueno, un aplauso para ustedes, muy bien. Perfecto, me encantó el trabajo y como les digo, si Ángela, si Luz, si Emanuel están interesados de ingresar al semillero de investigación, en el interno me pueden mandar el mensajito para que se continúe con este proyecto dentro del grupo. Bueno, entonces pasemos al siguiente grupo, que es el grupo de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, por favor, compartan su presentación y los escuchamos. Coloquen la cámara también para que los veamos y como esto es una grabación que va a subirse a YouTube y va a ser a nivel mundial la observación de esta presentación para que toda la comunidad científica internacional también los vaya conociendo. Buenos días. Mi nombre es Laura Cortés y pues estoy con Juan Rico, con Valentina Ariza y pues Laura Fuentes para este trabajo con la compañía del profesor Oscar Leonet. Y pues nuestro trabajo lo planteamos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca como predictor de la progresión clínica de la enfermedad de Chagas y complicaciones cardiovasculares mayores. Lo planteamos como un estudio de cohorte prospectivo y multicéntrico. Listo. Primero, para entender cómo lo que vamos a hablar más adelante, hay que entender la epidemiología de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una enfermedad tropical causada por el Trypanosoma cruzi, que es transmitida por los insectos triatominos. ¿Sí? Es endémica de Latinoamérica y a pesar de que en los últimos años ha tenido una disminución en la incidencia, pues sigue siendo causa de varias enfermedades y de muerte, ¿sí? Ha tenido una disminución por las estrategias que han tenido los países que más tienen esta enfermedad. La enfermedad se encuentra principalmente en zonas rurales empobrecidas, pero debido a la migración y por los cambios climáticos se ha expandido a zonas donde no era endémico, como Estados Unidos, Europa e incluso en Japón. En Colombia, pues también tiene muchos casos y según el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 79 de los 87 municipios presentan condiciones favorables para la transmisión de esta enfermedad. Bueno, conociendo ahora la epidemiología, es importante también conocer cómo se propaga el parásito. Entonces, el ciclo biológico del Trypanosoma cruzi empieza mediante un mamífero infectado que tiene en la circulación el parásito de forma de tripomastigote. Luego, un insecto que nosotros conocemos coloquialmente como pito va a picar al mamífero y se va a infectar. En el organismo de este insecto, el parásito va a estar de forma de epimastigote, el cual es replicativo, pero no es infeccioso. Luego, en el intestino de este insecto, el parásito va a pasar a ser de forma de tripomastigote metacíclico. Luego, el insecto va a pasar a picar a otro posible huésped y en la picadura él va a dejar sus heces infectadas y luego cuando el huésped se rasque, así el parásito entra al organismo. Entonces, en el organismo del huésped, el parásito va a estar de forma de amastigote replicativo para que pueda infectar intracelularmente. Luego, el parásito se libera a la circulación mediante, de forma de tripomastigote. Y luego se vuelve a replicar el ciclo biológico una y otra vez. Y como dato para mencionar rápido, también hay otras vías de transmisión, como lo son la ingesta de alimentos, por vía congénita, por transfusión de sangre o trasplante de órganos. Ahora tenemos que entender, digamos, la base teórica de nuestro planteamiento, porque pues nosotros vamos a hablar de cómo el Chagas puede afectar a la variabilidad de la frecuencia cardíaca y eso tiene que ver con el sistema autónomo. Entonces, lo que pasa está que, digamos, la persistencia del parásito en la sangre puede ocasionar algo conocido como la disautonomía chagásica. Y pues en general no existe, digamos, un mecanismo patogénico muy específico, debido a que pues hay varias teorías, como por ejemplo la creación de especies de reactivas a oxígeno debido a la inflamación exacerbante de la presencia del
del parásito en el tejido cardíaco, pero pues nosotros queremos explicarlo de una manera más sencillita. En primer lugar, ocurre una depresión de las neuronas parasimpáticas cardíacas y especialmente en el corazón, en el esófago y en el colon. Entonces, ustedes deben entender que el Chagas principalmente es una enfermedad cardíaca y digestiva, ¿sí? Y pues esto va a disminuir el tono vagal y favorece el predominio relativo de la actividad simpática. Luego, la infección crónica produce una fibrosis difusa en el miocardio y principalmente del sistema de conducción. Esto va a ser una de las principales manifestaciones que va a tener el Chagas ya cuando afectó el corazón, que va a ser afectar el sistema de conducción, pues. Y pues no solamente la fibrosis no va a deteriorar solamente la función contráctil, sino que también va a alterar la propagación normal del impulso eléctrico. Entonces, vamos a tomar una de las teorías que yo le decía que hay varios mecanismos patogénicos que vendría siendo la producción de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos van dirigidos a receptores del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, como los muscarínicos o los beta-adrenérgicos, y pues esos autoanticuerpos van a contribuir a mantener la disfunción autonómica, incluso en la fase aguda de la infección. Entonces, quiero que ustedes entiendan que el Chagas es una enfermedad arritmogénica que puede producir muerte súbita cardíaca en cualquier fase de la enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso es como muy importante su monitoreo. Y pues ya hay finalmente hay como una denervación simpática ventricular que pues no va a ocurrir de manera uniforme, ¿sí? Porque pues va a haber como mayor concentración en tal lado, ¿sí? Entonces va a haber algunas regiones del miocardio que van a conservar la inervación mientras que otras que no. Y pues ya como manifestaciones clínicas, la enfermedad Chagas es, digamos, la enfermedad de los megasíndromes. Entonces vamos a tener que esperar, pues obviamente un corazón agrandado, un megaesófago, que el megaesófago nos va a generar una disfagia, y pues el megacolon nos va a generar una constipación severa, y pues obviamente vamos a tener que esperar una disminución de la motilidad intestinal, ¿sí? También vamos a tener como una de las principales manifestaciones del Chagas, que pues el Chagas tiene como una modulación vagal en el nodo sinusal, y esto va a generar que la frecuencia cardíaca tenga como una respuesta no esperada, ya sea como mínima a los estímulos fisiológicos o farmacológicos que hayan. Entonces va a haber una bradicardia relativa en reposo, una taquicardia inapropiada, y pues ya vamos a tener, digamos, las alteraciones en los índices de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya sean los temporales, ya sean los frecuenciales o los no lineales. Listo. Entonces, ¿qué queremos hacer con lo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Es predecir el avance de la enfermedad para poder intervenir a tiempo antes de que la persona se complique y mejorar la supervivencia. Para eso, pues, existen muchos marcadores o predictores, pero pues no hay como uno establecido en general. Existe el score de RASI, que sí es bastante utilizado y que básicamente tiene 6 factores, cada uno con su puntuación, y se hace un total, y con eso se evalúa cuál es el riesgo, si es bajo, mínimo o alto en los próximos 10 años que el paciente pueda morir. Existen otras propuestas de marcadores o de biomarcadores como citocinas, quimiosinas y marcadores genéticos que pues tienen resultados variados según la literatura, pero pues no hay como uno en específico que pueda medir eso, sí que pueda decir, bueno, en este momento el paciente tiene la enfermedad indeterminada y está teniendo estos cambios que pueden decir que en el futuro va a tener una parte más avanzada de la enfermedad de Chagas, entonces tenemos que intervenir a tiempo, ¿sí? Y en especial estos biomarcadores que son propuestos también son muy caros y poco accesibles para la población que más tiene Chagas, que como ya había mencionado anteriormente, que es la población con pobreza o que están en zonas rurales que no podrían acceder a estos predictores. Bueno, y ya para poder empezar como a contextualizarlos de cómo empezamos el planteamiento de nuestra investigación, pues nosotros para ser más organizados y más sistemáticos queríamos hacer una búsqueda de la literatura, ¿sí? Entonces, entre los 4 nos distribuimos bases bibliográficas e hicimos un formato de extracción, que pues ya se los estoy presentando, que era para, digamos, caracterizar y mapear qué tipo de información existía sobre información relacionada de lo que queríamos realizar, ya sean revisiones, ya sean estudios de corte, ¿sí? Para saber qué tipo de información ya había hasta el momento, ¿sí?
Entonces, nosotros tuvimos en cuenta la caracterización del estudio, como el tipo de estudio, y lo más importante que queríamos también resaltar vendría siendo el estadio clínico del que se empezó a estudiar, porque inicialmente queríamos hacerlo desde una fase indeterminada, pero ya luego verán que nuestro planteamiento va desde desde los diferentes estadios de Chagas. También quería resaltar que las herramientas, las fórmulas de búsquedas fueron ayudadas por la IA. Usamos generalmente Gemini para realizarlas, ¿sí? Y ya, pues. Entonces, esa búsqueda de la literatura, esa búsqueda sistemática que nosotros realizamos, nos permitió establecer unos conceptos importantes y es cómo se va a medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entre bastantes estudios que realizamos, llegamos al consenso que compartían en común. Esto se hace a través de unos índices o unos dominios de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entre esos está el dominio temporal, que me dice más o menos cuánta variabilidad genera la frecuencia cardíaca, el dominio frecuencial, a qué ritmo oscila esa frecuencia cardíaca, y el dominio no lineal, que es el cómo se organiza la señal de la frecuencia cardíaca. Aquí con esta diapositiva lo que quisimos fue englobar la evidencia más reciente y más significativa que aporta pues al área de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la enfermedad de Chagas. Tenemos un primer estudio que es de Guzzetti y colaboradores, que para el año 2021 ellos encontraron o concluyeron que los pacientes con enfermedad de Chagas crónica presentaban una reducción significativa en esos índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca para el dominio temporal y el dominio frecuencial respecto a una comparación con controles sanos. Y de esta manera este estudio introdujo por primera vez como tal ese concepto de deterioro cuantificable de la modulación autonómica en la población chagásica. También tenemos otro estudio, el segundo estudio es el de Ribeiro y colaboradores, que para el año 2021 realizaron un estudio de diseño transversal en el que ya encontraron o analizaron que la disautonomía parasimpática se podía detectar en pacientes chagásicos que tenían su función sistólica ventricular izquierda aún conservada, lo que ya le da sustento, le da un poco de validez a que el compromiso vagal podía anteceder a la disfunción contráctil o esos cambios estructurales cardíacos. Como tercer estudio, resaltamos a Vasconcelos y Junqueira, un estudio del 2019 de diseño transversal, que encontró que existía un patrón de deterioro diferente de esa modulación autonómica dependiendo de las formas indeterminadas y la forma cardíaca. Esto también le da sustento, le da aporte a la idea de que la variabilidad de la frecuencia cardíaca podría llegar a ser un factor discriminativo entre los estadios clínicos y no simplemente entre pacientes que estén infectados o no infectados. Sin embargo, estos estudios presentan limitaciones, por ejemplo, comparar un grupo de distintos pacientes en un mismo momento en lugar de haberlos seguido, o haberles hecho un seguimiento longitudinal. También tenemos el cuarto estudio, que es el de DFEO, que para el año 2024 ellos estudiaron el índice no lineal, que es el índice FN10, hace parte de uno de los grupos de índice de variabilidad de frecuencia cardíaca. Ellos analizaron que en un grupo de subindividuos que tenían enfermedad de Chagas, este índice FN10 tenía valores, digamos que significativamente por encima del rango de la población de comparación, de la población sana. Lo que esos autores llegaron a relacionar, que posiblemente había mecanismos fisiopatológicos que determinaran la progresión de la enfermedad y hicieron la propuesta de que ese podría ser un candidato a un biomarcador pronóstico. Sin embargo, presenta limitaciones como que el índice FN10 no se ha validado de manera externa o sus puntos de corte o que se haya asociado como tal con los enlaces clínicos. Tenemos como quinto estudio el de Moraes para el año 2024. Ese estudio se denomina el estudio Bambuí, es un estudio realizado en Brasil de tipo prospectivo con un seguimiento alrededor de 14 años, en donde ellos querían evaluar la función autonómica mediante variables como la relación expiración-inspiración durante el registro electrocardiográfico y otros índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca como el SDRR y el RMSSD, que hicieron análisis de supervivencia de Cox y en esos análisis encontraron que únicamente el SDRR era el que se asociaba con la mortalidad por todas las causas en modelos no ajustados.
Luego intentaron hacer el ajuste por covariables y ninguno de los índices de esa función autonómica resultó como predictor independiente de la mortalidad. Pero como volvemos a hacer el énfasis aquí, ese estudio presentaba limitaciones que nosotros analizamos. Por ejemplo, la población era exclusivamente adultos mayores de 60 años, en quienes podríamos decir que el efecto de la edad sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca podría llegar incluso a enmascarar ese efecto de la enfermedad. Y por último, un estudio muy importante realizado en Colombia por el Corredor Matus y colaboradores para el año 2020, es un estudio de casos y controles desarrollado en el departamento del Meta, en el que analizaron 19 pacientes chagásicos, les hicieron registros y mediciones de la derivación de 2 del electrocardiograma, alrededor de 3 a 10 minutos, y encontraron que otros índices como el NN50 y el PNN50 fueron significativamente menores en los pacientes con Chagas, mientras que otros como el SDRR y el RMSSD no alcanzaron significancia estadística. Sin embargo, como lo decíamos, hay que analizar esas limitaciones. Ese estudio presentaba un tamaño muestral pequeño, una diferencia de promedio entre los casos y los controles que no fue ajustada y que puede tener sus implicaciones en el resultado de estos estudios. Entonces, a partir de lo analizado anteriormente, de la evidencia disponible en la literatura, esto lo que nos permite es afirmar que esos índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca se correlacionan con ese grado de daño estructural y con el riesgo estimado también de escalas pronósticas ya validadas, por ejemplo, el score de RASI, también se han comparado con parámetros ecocardiográficos y electrocardiográficos en pacientes que ya pues cursan como tal con la cardiopatía chagásica. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, esta evidencia es mayoritariamente transversal y muy importante que no permite determinar si esa disfunción autonómica me antecede temporalmente a la aparición del daño estructural o si por el contrario es como tal una consecuencia paralela del mismo proceso fibrótico. Eso es algo que reconocen como tal los autores de los trabajos recientes en el campo. Entonces, a partir de esto surgen 3 puntos importantes que hay que resaltar en la diapositiva, y es la necesidad de estudios de cohortes prospectivas en las que se hagan mediciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca como exposición principal o que se evalúen como predictores y que se documente la progresión clínica. También estudios que comparen directamente y de manera prospectiva el valor predictivo que tienen esos índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca con algunos de sistemas de estratificación de riesgo y predictores que ya han sido validados para definir si de esta manera esos índices de variabilidad de frecuencia cardíaca me aportan información pronóstica adicional a esos sistemas que ya se han investigado o confirmado en la literatura. Y también el contexto colombiano y Santander, este estudio nos aportaría como tal a analizar datos sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en población chagásica de Santander. Y muy importante, la justificación de nuestro estudio. Como lo dijeron las compañeras en las diapositivas anteriores, la enfermedad de Chagas se va a concentrar en zonas rurales, donde los recursos son limitados, y es ahí donde está el problema, que las herramientas de estratificación que ya han sido validadas, llámese resonancia magnética cardíaca, biomarcadores especializados, o sea, exigen que el paciente se pueda derivar o analizar como tal, o hacer ese seguimiento en centros de mayor complejidad. Mientras que la variabilidad de la frecuencia cardíaca pues surge como estrategia que no es invasiva, es de bajo costo, no requiere insumo de difícil acceso y podría repetirse con riesgos mínimos. Es decir, es una herramienta que sí se puede llevar al lugar donde están los pacientes. Listo. Ahora, ya conociendo toda esa literatura y todos estos conceptos, pues planteamos la pregunta de investigación, la cual es que en adultos mayores de 18 años con diagnóstico serológico confirmado de la enfermedad de Chagas en estadio A, B, C o D, atendidos en el Hospital Internacional de Colombia, el Hospital Universitario de Santander y en el Banco de Sangre Higuera Escalante, los índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca medidos mediante electrocardiografía convencional o monitorización Holter predicen de manera independiente la progresión clínica de la enfermedad hacia el siguiente estadio y/o la aparición de complicaciones cardiovasculares mayores durante el seguimiento en comparación con individuos serológicamente negativos con patrón normal de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Listo. Entonces, lo siguiente fue realizar la PICO. Primero la población, que fue la misma que mencioné en la pregunta, la intervención que le realizaríamos a esa población, que es la medición seriada de la variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante electrocardiografía y o monitorización Holter de 24 horas con los cálculos de los dominios el dominio temporal, el de frecuencia y el no lineal.
En comparación, lo vamos a comparar con individuos serológicamente negativos para la enfermedad del Chagas, con un patrón de variabilidad de la frecuencia cardíaca entre los rangos normales o para individuos sanos. Listo. Entonces, los resultados que esperamos conseguir. Esperamos conseguir que la progresión o ver que la progresión clínica de los pacientes a un estadio superior del inicial, definido por la aparición de alteraciones electrocardiográficas, ecocardiográficas y clínicas típicas de la enfermedad. También aparición de complicaciones cardiovasculares mayores, incluyendo arritmias, arritmias ventriculares, trastornos de conducción, accidentes cerebrovasculares, muerte súbita, entre otros. También el tiempo de seguimiento lo planteamos que fueran 24 meses y el tipo de estudio es de cohorte de tipo prospectivo, analítico y multicéntrico. Bueno, como ya comentó Valentina, el tipo de estudio que queremos hacer sería observacional, precisamente porque queremos simplemente observar el comportamiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en los pacientes con Chagas. No vamos a hacer ninguna intervención. También va a ser analítico porque queremos evaluar o asociar la variabilidad de la frecuencia cardíaca con sus índices y la progresión de la enfermedad. Va a ser longitudinal precisamente porque vamos a estar desde un periodo de tiempo hasta los 24 meses. Y va a ser multicéntrico porque va a ser realizado en 3 instituciones, lo cual va a ser el Hospital Internacional, el Universitario y pues el Banco de Sangre. Listo, ahora teniendo en cuenta todo esto, la PICO, la pregunta de investigación, la justificación, planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que consisten en lo que nosotros consideramos que vamos a tener como resultados al final del estudio, y así poderlas desmentir o confirmar. Entonces tenemos como hipótesis nula los índices de la variabilidad de la frecuencia cardíaca medidos en los diferentes estadios A, B, C o D de la enfermedad del Chagas no se asocian con la progresión a un estadio superior ni con la aparición de complicaciones cardíacas mayores durante los 24 meses de seguimiento. Y la hipótesis alterna, los índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca medidos en los diferentes estadios A, B, C o D de la enfermedad del Chagas se asocian con la progresión a un estadio superior y o a la aparición de complicaciones cardíacas mayores durante los 24 meses de seguimiento. Bueno, el objetivo general de nuestro estudio vendría siendo determinar si la alteración de la función autonómica evaluada mediante los índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca constituye un factor predictor independiente de la progresión clínica entre los estadios A, B, C y D de las complicaciones cardiovasculares mayores en pacientes adultos con la enfermedad de Chagas atendidos en el Hospital Internacional, en el Universitario y en el Banco de Sangre durante el periodo prospectivo de 24 meses. Qué pena, que tengo problemas aquí con el audio. Bueno, y los objetivos específicos, ya como el paso a paso para poder lograr ese objetivo general, vendría siendo, primero, caracterizar las variables sociodemográficas de nuestra población, ya sean las clínicas, las comorbilidades, el tratamiento farmacológico y los hallazgos electrocardiográficos basales de la corte en los diferentes estadios. El segundo vendría siendo estimar los índices de variabilidad de frecuencia cardíaca en los dominios temporal, frecuencial y no lineal de la corte. Y pues del grupo control cero negativo. El tercero vendría siendo identificar los puntos de corte de los índices de variabilidad de frecuencia cardíaca que permitan predecir la progresión clínica en un estadio inicial al siguiente y las complicaciones cardiovasculares mayores. El cuarto vendría siendo comparar el valor predictivo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca frente al score de RASI y otros sistemas de estratificación de riesgo validados. Y ya por último, el quinto vendría siendo describir la incidencia acumulada y la tasa de incidencia de progresión a la fase siguiente del estadio inicial y de complicaciones cardiovasculares mayores en la corte, pues durante los 24 meses. Ya como tal, la pregunta PICO nos permite establecer los criterios de inclusión. Empezamos por el primer criterio, que es la edad. Importante, pacientes mayores de 18 años. Recordemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca depende fuertemente de la edad, de la maduración del nodo sinusal y también del sistema autónomo. Así que digamos que valores de referencia pediátricos no son tan comparables con los del adulto. Entonces, restringir como tal a este criterio de adultos nos da homogeneidad en la exposición pues, que buscamos medir. También el diagnóstico confirmado. Aquí lo que evitamos es un sesgo de mala clasificación como tal en la población misma, por lo que exigimos 2 pruebas serológicas de principios diferentes y pues esto no es una redundancia. Una sola serología de pronto podría dar una reacción cruzada, ya sea con Leishmania o con otros.
También la PCR y los métodos parasitológicos confirmarían, pero como tal en la fase crónica, la parasitemia suele ser baja e intermitente, entonces un resultado negativo no va a descartar, por eso el estándar va a ser en esta fase como tal el serológico. También, como medimos progresión y no se puede medir progresión sin un punto de partida definido, necesitamos que el paciente tenga la información suficiente para clasificar su estadio y establecer su estado basal cardiovascular. Por lo tanto, es necesario definir el tiempo cero del seguimiento, contar, de pronto evitar contar como progresión algo que el paciente ya presentaba al ingreso, y pues esto permite como tal realizar ese análisis estratificado por estadios, que es justamente una de las preguntas del estudio, y evaluar si la capacidad predictiva de la variabilidad de la frecuencia cardíaca me va a cambiar según el grado de compromiso. Y como otro criterio de inclusión, el consentimiento informado, que es pues, un seguimiento muy importante para el seguimiento con las mediciones seriadas que vamos a realizar en los pacientes, y nuestros pacientes deben entender ese compromiso desde el inicio. Como otro criterio de exclusión están pacientes atendidos en el Hospital Internacional de Colombia, Hospital Universitario de Santander y el Banco de Sangre Higuera Escalante con enfermedad de Chagas. Esos van a ser los principales centros de nuestro estudio, con la clasificación clínica al ingreso bajo los siguientes estadios. Está el estadio A, que son aquellos pacientes que aún no presentan sintomatología de insuficiencia cardíaca ni cardiopatía estructural. Están los pacientes del estadio B1, pacientes asintomáticos con cambios en el EKG, también aquellos que pueden llegar a presentar anomalías contráctiles, anomalías ecocardiográficas leves, como tal. Está el estadio B2, que son pacientes ya con fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, pero que no han tenido los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. El estadio C, que son aquellos pacientes con disfunción ventricular izquierda y síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca. Y estadio D, pacientes con la sintomatología de insuficiencia cardíaca en reposo, por ejemplo, clasificación NIHA 4, y que como tal requieren intervenciones especializadas e intensivas. Nos basamos entonces en esta clasificación, que es una clasificación estandarizada por la literatura, para hacer la clasificación de estadios en nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos los criterios de exclusión. Entonces, tenemos pacientes con antecedentes de cardiopatías de etiologías diferentes a la enfermedad de Chagas, pacientes de estadios A y B que sean portadores de marcapasos, dispositivos cardiodesfibrilador implantable o tratamiento farmacológico cardiovascular preexistente, pacientes con comorbilidades que afecten su respuesta autonómica, como lo son la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad renal crónica en estadios avanzados o terapia de reemplazo renal, entre otros. También pacientes con infección por VIH, terapia inmunosupresora, tratamiento oncológico o con trasplante de órgano, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia o al momento del reclutamiento, personas cuyas capacidades mentales y físicas requieren de una segunda persona responsable legal que no cuenten con la información necesaria y consentimiento otorgado, y personas reclutadas en otros estudios. Dentro de las variables cuantitativas del estudio, o sea, nosotros extrajimos variables de la búsqueda de la literatura, las más importantes, entre estos los índices de los dominios de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entre esos quiero resaltar, así como modo de ejemplificación y como definición operativa y conceptual, el SDNN, que hace parte del dominio de tiempo. Este como tal se caracteriza por analizar la desviación estándar de todos los intervalos como tal entre los latidos. Mide la variabilidad global de esos latidos y la cantidad total de esos latidos. Es el índice más clásico que utilizan los estudios para evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. También está la razón LF-HF, que hace parte del dominio frecuencial, compara lo que es la energía del ritmo lento, algo asociado también al barorreflejo, con la del ritmo rápido, que sigue como tal a la respiración. Eso como parte del dominio frecuencial, como uno dice, el dominio frecuencial. Y está también el SAMP-N, que hace parte de la entropía muestral, como tal del dominio no lineal. Este no va a medir cuánta variabilidad hay, sino qué tan predecible es la señal. Y nos dice que un valor bajo significa de pronto un ritmo más regular y más monótono, que eso es lo que se ha descrito como tal en la cardiopatía chagásica. También hay otras variables cuantitativas que nosotros clasificamos, por ejemplo, las de severidad y estructura cardíaca, están el score de RASI, FEBI, motilidad parietal, diámetro telediastólico, que me definen como tal el estado basal y me permiten verificar si la variabilidad de la frecuencia cardíaca
predice por encima de lo que ya predicen estas escalas. También están otras covariables de ajuste, la edad, frecuencia respiratoria, índice de masa corporal, presión arterial y NT-BNP. Y las últimas tres, que son fecha de ingreso, tiempo de seguimiento y de adherencia a las visitas, que son operativas del seguimiento. Bueno, y ya para pues, contextualizar las variables cualitativas pues, del estudio, principalmente podemos ver, por ejemplo, la progresión del estudio, que esa vendría siendo obviamente cualitativa nominal, y pues ya la unidad de categorías o categoría vendría siendo si sí o no, o estadio A, B1, B2, C, D, ¿sí? Y ya la siguiente vendría siendo, por ejemplo, la complicación cardiovascular mayor, que pues esa también vendría siendo en unidades sí o no, y pues ya, por ejemplo, la arritmia ventricular, que también vendría siendo cualitativa, esta podría ser, digamos, medida en el Holter de 24 horas o pues en el EKG. Y ya en los aspectos éticos. Bueno, como lo mencionó mi compañero anteriormente, los aspectos críticos, éticos y legales forman parte de los criterios de inclusión, ¿sí? El consentimiento informado. Primero, en nuestra investigación se considera un riesgo mínimo de acuerdo a la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos procedimientos muy invasivos, solo se les realizaría un examen de sangre, una electrocardiografía, una ecografía, que no presentan un gran peligro para los pacientes. También, como vamos a tratar con pacientes de distintas instituciones, para cada una se les realizó un consentimiento informado que debe tener el aval del Comité Técnico Científico y el Comité de Éticas de Investigación, pues de cada institución. Listo. Entonces, como menciona mi compañera, hicimos para cada entidad un consentimiento informado. Entonces, aquí está el del Laboratorio de Higuera Escalante y tenemos pues en la introducción que el documento tiene información sobre el estudio, tenemos el objetivo del estudio, a los participantes a los cuales queremos invitar a nuestro estudio, también más abajito, tenemos el procedimiento como tal, con palabras clave para que sea mucho más fácil el entendimiento pues para los participantes. Describimos que les vamos a realizar también pues un electrocardiograma, un ecocardiograma, cuánto van a durar, cada 3 meses, también un holter, un examen de sangre, para pues que ellos tengan noción de lo que se les va a realizar si deciden participar voluntariamente pues en el estudio. Y también pues tenemos todos los procedimientos de la firma del testigo, del participante y de la persona que se le está realizando el consentimiento informado como tal. Y bueno, ahí mi compañera les mostró que también hicimos el consentimiento para el Hospital Internacional de Colombia y el Hospital Universitario de Santander. Pues cabe aclarar que, por ejemplo, en los procedimientos se les explica que nosotros lo determinamos a 3 meses, el seguimiento cada 3 meses, y por ejemplo el procedimiento es algo muy sencillo que vendría siendo tomando pues lo que encontramos en la literatura, los procedimientos usuales para medir el cambio de la frecuencia cardíaca en relación al sistema nervioso autónomo, que vendría siendo un EKG 5 minutos acostado, y lo paramos 2 minutos para la regulación autonómica, y después de esos 2 minutos ya se toma el otro EKG, vendrían siendo unos 10 minutos de EKG cada 3 meses, y también dependiendo de la variable que vayamos a medir o del procedimiento que vayamos a hacer, también se les explicó cómo se hace el Holter, que pues es el procedimiento de seguimiento de 24 horas. Bueno, ya digamos el alcance de nuestra investigación es que pues nosotros queremos evaluar el valor predictivo de los índices de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como progresión clínica de la enfermedad de Chagas. También queremos hacer un seguimiento longitudinal de 24 meses, cosa que no es tan usual en otras investigaciones. También queremos determinar el comportamiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en los diferentes estadios y pues también identificar los puntos de corte con utilidad pronóstica para y comparar su desempeño con otras escalas ya validadas como la de Raci o la de Sousa, como ya Juan había comentado en las variables. Y ya para culminar con estas últimas diapositivas, dentro de las fortalezas del estudio, vale la pena resaltar que nuestro diseño responde a la pregunta, lo que queremos saber o seguimos sin saber es algo básico, si esa disfunción autonómica antecede al daño estructural o simplemente lo acompaña, y esto lo podemos solucionar con nuestro seguimiento prospectivo.
Segundo, que nuestra cohorte incluiría todo el espectro clínico, desde la infección sin compromiso hasta pacientes que ya presenten insuficiencia cardíaca avanzada, y esto nos va a permitir responder como tal si la capacidad predictiva de la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a cambiar o va a diferir según el grado de compromiso o el estadio clínico. Y tercero, la aplicabilidad, como lo mencionamos, la exposición no es invasiva, es de bajo costo, es repetible y todos los desenlaces son clínicos y no como tal desenlaces subrogados. Listo. Por otro lado, tenemos las limitaciones del estudio o posibles fuentes de sesgo. Tenemos el tiempo establecido podría no ser suficiente para evidenciar los cambios significativos en la progresión clínica de los pacientes, sobre todo en aquellos que están en estadios iniciales. Perdón. También tenemos la pérdida de participantes a lo largo del seguimiento, podría disminuir la potencia estadística del estudio o dar paso a sesgos, particularmente si la pérdida ocurre de manera evidente entre el grupo de estudio y el de comparación. Durante el periodo de seguimiento, algunos pacientes pueden desarrollar comorbilidades. Asimismo, las variables del estilo de vida dependen del autorreporte de los participantes, lo que no permite que se descarte en su totalidad información inexacta o existencia de su subregistro. Y al contemplarse como motivo de exclusión para un participante la presencia de comorbilidades, se reduce el potencial de reclutamiento de validez externa al limitar su extrapolación. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Interesante trabajo también. Fíjense cómo hay un grave problema a nivel mundial y a nivel local de nuestra patología del Chagas. No sabemos quién de los pacientes que se infectan con Chagas va a terminar progresando. No lo sabemos. No hay un índice. Y los dos trabajos están enfocados al mismo aspecto, al aspecto de buscar un índice o un predictor de tanto progresión como complicaciones. Entonces, uno está dedicado a hacer el análisis y disecar totalmente por inteligencia artificial la señal electrocardiográfica, y otro, que es el de ustedes, está diseñado para evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca como una indicación de comportamiento autonómico. Esta variabilidad medida por un Holter de 24 horas, la otra medida por un electrocardiograma digital que se va a tomar en los pacientes. Muy bien, me gustó mucho la presentación, cobija los aspectos que hemos tomado en el curso. Está abierta para comentarios. Si alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte, alguna sugerencia, como les decía, están ustedes invitados a entrar de lleno al seminario, al semillero de investigación cardiovascular, donde pretendemos llevar a cabo estos trabajos en los siguientes 2 años que sean realidad, que se van a llevar a cabo. Tenemos el apoyo del doctor Ángel Ricardo Arenas, que es experto en inteligencia artificial, médico colombiano, que está vinculado con nosotros en el grupo de electrocardiografía. Tenemos también el trabajo del doctor Rubelín, que es electrofisiólogo, experto en arritmias cardíacas, que también está involucrado con nosotros. Y obviamente tenemos a una estudiante de doctorado, Lida Victoria Rueda. La estudiante de doctorado, Lida Victoria, está muy interesada también con ustedes y con nosotros en liderar estas propuestas y estos trabajos de investigación. Así que este curso, que veo que aprendieron bastante, que han aplicado muy bien todo lo que aprendieron, me gusta eso mucho. O sea, las vacaciones fueron bastante productivas por lo que veo. Va a servir para que, si ustedes están interesados, ingresen al grupo y estas ideas de investigación las llevemos a cabo. Bueno, un aplauso para ustedes también. Muy bien. Vámonos entonces con el último grupo que va a presentar hoy su propuesta de investigación. Así que, Álvaro y compañía, por favor, compártanos su propuesta de investigación el día de hoy. Les dejo, por favor, el micrófono abierto, compartan la propuesta y, por favor, coloquen sus cámaras para que todos los conozcan. Bueno, profe, primero, por favor, ¿podría dejar ingresar a Jorge? Es que está pidiendo acceso ahorita. Ya estoy acá, ya me dejó el punto. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno. Si es este. No sé por qué no me deja prender la cámara. Deme un momento. Ah, ya.
Listo. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro protocolo de investigación sobre este trabajo que consiste en una revisión sistemática para analizar modelos de predicción de complicaciones en la enfermedad de Chagas. Nuestro equipo está conformado por Laura Contreras, Alexander Cabrera, Jorge Pinzón y quien les habla, Álvaro Castañeda. Bueno, inicialmente vamos a hablar del planteamiento del problema. Este planteamiento del problema es clave porque nos da un contexto sobre la enfermedad que, bueno, ya mis otros compañeros en los otros trabajos han mencionado bien, pero entonces hay que mencionarlo de todas maneras porque es importante saber que hay 6 a 7 millones de personas que actualmente tienen la enfermedad de Chagas. Bien, de toda la población, actualmente 75 millones están en gran riesgo de padecer la enfermedad por la ubicación en la que se encuentran, y aproximadamente 12.000 personas mueren al año. Esto es una cifra bastante alta para esta enfermedad, la cual puede ser prevenible, sin embargo, pues no hay herramientas necesarias, que ya se va a hablar más adelante. Además, tenemos que de 30 a 40.000 personas o pacientes obtienen, se consideran nuevos pacientes para Chagas cada año, y un dato preocupante es que menos del 10% de las personas o de los pacientes con Chagas son detectados a tiempo, ¿sí? Ya cuando se detecta es cuando están en una fase crónica o muy tardía. Bueno, todos estos datos que los mencioné son directamente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, tenemos que, según la Organización Panamericana de la Salud, el Chagas es una enfermedad endémica de la región de América y el Caribe. Sin embargo, como ya lo han mencionado otros compañeros anteriormente, pues esta enfermedad es trasladada a otros países y otros continentes porque las personas pueden ser infectadas acá y llegan a sus países pues donde viven normalmente. Bueno, tenemos también que según un estudio de Gascón y sus investigadores, tenemos que la fase aguda del Chagas es una fase asintomática, ¿sí? Por eso es que es muy complicado detectarlo a tiempo y además que no hay todavía los métodos adecuados. Bueno, no se ha desarrollado un método bien específico. Y lo que hace que esos pacientes en fase aguda asintomática lleguen a progresar a una fase crónica. Y según estos investigadores, de los pacientes que analizaron, el 30 al 40% de estos pacientes desarrollaba una cardiomiopatía que es asociada al Chagas directamente. Estas cardiomiopatías pues se consideran graves y esto puede desencadenar en ¿qué? En insuficiencia cardíaca, en muerte súbita y en accidente cerebrovascular. Estos tres desenlaces son analizados en un metaanálisis que hizo Uchalagua con sus investigadores, en el que analizaron aproximadamente 50 estudios. De estos 50 estudios tenían más de 950 pacientes con enfermedad chagásica crónica, y de estos 9.500 terminaron muriendo 2.200. Los tres desenlaces que se evaluaron y que se consideraron que tenían directamente implicado el Chagas era insuficiencia cardíaca con 3.5%, muerte súbita con un 2.6% y accidente cerebrovascular con un 0.4%. En medio del contexto de los modelos que tenemos actualmente, tenemos, ya lo he mencionado antes, el RACI Score, que es un modelo que lleva más de 20 años siendo, digamos, el top de los modelos que predicen las complicaciones del Chagas. Tenemos también otros modelos. Según nuestra revisión hasta ahora, llevamos 3 modelos que han revisado la cohorte de Samitrop, que está ubicada en Brasil, ¿sí? En 21 municipios de un departamento, la verdad no me acuerdo cómo se le decía allá en Brasil, creo que sí es un departamento, 21 municipios de un departamento específico de Brasil, y hay otros que son analizados con IA, ¿bien? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque de esta manera podemos evaluar qué personas y bajo qué variables van a llegar más probablemente a una complicación específica y si van a tener un desenlace fatal. Bueno, sí, ¿tengo activada la cámara? Sí, bueno, la pregunta de investigación que se va a tomar es ¿cuál es el rendimiento predictivo global, la calidad metodológica y la aplicabilidad clínica de los modelos multivariables existentes para estimar el riesgo de mortalidad y complicaciones cardiovasculares o sistémicas en pacientes con serología positiva para la enfermedad de Chagas?
La pregunta se debe que, pues, aunque se han creado varios modelos de predicción para pacientes con enfermedad de Chagas, estos presentan diferencias en las poblaciones estudiadas, en los predictores que se utilizan y en general sus aspectos. Es decir, pues hay mucha heterogeneidad en todos los estudios. Entonces, esta variabilidad dificulta lo que es la comparación directa entre ellas y pues entonces no permite a uno, pues así directamente, determinar cuál tiene la mayor utilidad en lo que es la clínica. Entonces, por esto, pues entonces se busca concretar cómo desempeñan y qué tan confiables son y también pues su aplicabilidad clínica para cada uno de los modelos para predecir desenlaces adversos en pacientes con la serología positiva para la enfermedad de Chagas. Pues aquí, entonces, pues aquí la población de interés son los pacientes con serología positiva. Los desenlaces incluyen la mortalidad y las complicaciones cardiovasculares o sistémicas, que son los desenlaces que cubren estos modelos. Y pues así se busca organizar esta información que está dispersa. Álvaro, no te escuchamos. Coloca el micrófono, por favor. Qué pena, profe. Bueno, tenemos ahora nuestras hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, la hipótesis nula que planteamos dice así: el rendimiento discriminativo agrupado por C-Statistics o AUC, que C-Statistic es el estadístico de concordancia y AUC es el área bajo la curva de los modelos predictivos multivariables. Modelos predictivos multivariables, ¿por qué? Porque si tenemos un modelo, digamos, univariable, pues no es un modelo técnicamente, sería una correlación entre una variable y el desenlace. Es por esto que pues, es de vital importancia encontrar, porque ya hemos encontrado muchos en los que se evalúa solamente una variable. Por esto es importante tener dos o más. En enfermedad de Chagas no alcanza un nivel de utilidad clínica aceptable, con C-Statistic en menos de 0.75. Este valor, pues, es un poco variable dependiendo de lo que encontremos, porque se han encontrado algunos modelos con este valor en 0.84 o en 0.89 incluso. Y es por esto que pues lo pusimos así como para tener una base, pero dependiendo de lo que vayamos encontrando progresivamente va a ir cambiando, ¿sí? Para la estratificación del riesgo de mortalidad o complicaciones. Y como hipótesis alterna, todo lo contrario, el rendimiento discriminativo agrupado de los modelos predictivos multivariables en enfermedad de Chagas es clínicamente útil y significativo para la estratificación del riesgo de mortalidad o complicaciones. Bueno, y tenemos el tipo del estudio. ¿Qué es el tipo del estudio? Bueno, en este caso nosotros tenemos un estudio observacional y analítico. Observacional porque no le asignamos la exposición a los pacientes, ya que vamos a analizar artículos que hayan pues aplicado su modelo a cohortes, puede ser retrospectivas o prospectivas, que ya han sido analizadas previamente. Nosotros no tenemos que intervenir ahí. Y analítico porque no aislamos los artículos uno a uno, sino que vamos a hacer una comparación, vamos a unirlos y vamos a hacer un análisis completo de todos y cada uno de ellos, pues contrastándolos entre sí. Y en cuanto a la justificación, tenemos que hay una sobrecarga, sobre la carga de la enfermedad. Bueno, ya lo había mencionado, más de 7 millones de afectados, 12.000 muertes anuales aproximadas, y tenemos una alta carga de ABAD. ¿Qué quiere decir esto? Son años de vida ajustados por discapacidad, ¿sí? Bueno, sobre el pronóstico y la estratificación, tenemos que identificar temprano pacientes de riesgo se torna algo fundamental en este caso para que los pacientes no desencadenen algún desenlace que pueda ser la muerte súbita o pueda ser la insuficiencia cardíaca, etc. Predecir mortalidad, trombosis y progresión, además de un seguimiento individualizado y decisiones terapéuticas oportunas. Bueno, tenemos, ya lo había mencionado antes, el score de RASI, que es el principal que se ha usado durante 20 años. Este era que yo decía que tiene un statistics de 0.84, lo cual es muy bueno. Sin embargo, debemos revisar si hay otros modelos que sean igual de buenos o en su defecto no igual de buenos, pero que me permitan mirar otras variables que tal vez el RASI no evalúa, ¿sí? Que pues al momento de revisar, digamos, algún doctor necesite mirar alguna variable específica, pero diga, bueno, voy a mirar qué modelos hay. Está el RASI. Ay, pero no tengo esta variable, entonces, ¿cómo voy a hacer para identificarlo? Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, este RASI, algo importante por mencionar es que
usa una cohorte brasileña limitada, que limita su generalización. La mayoría de estudios que hemos encontrado han sido hechos en Brasil, ¿sí? Lo cual pues limita un poco. Hay uno de Argentina que es muy bueno, pero de todas maneras hay que seguir revisando rigurosamente. Sobre los modelos nuevos, por ejemplo, tenemos este de Argentina, que es el ArgenChag, que alcanza una UC de 0.89, lo cual es muy bueno, incluso mejor que el de RASI. Bueno, mejor en términos del puntaje, ¿sí? De la precisión. Tenemos también que el strain longitudinal global también aporta información como una nueva variable que antes no se tenía en cuenta mucho, y la inteligencia artificial para detectar relaciones complejas. Y tenemos también lo que decía Laura, que es muy importante, que tenemos modelos muy heterogéneos. Lo que es posible que impida un metaanálisis, sí, pero entonces si se encuentra la suficiente cantidad de artículos que hagan viable un metaanálisis sería lo mejor. Sin embargo, pues se contempla la posibilidad de que no lo haya. Y bueno, tenemos también lo que ya he mencionado de la corte de Samitrov, que esta corte es muy importante en Brasil porque ha tenido gran relevancia para desarrollar modelos y tiene más de casi 2.000 pacientes. Bueno, ahora ya para pasar a la parte donde nos planteamos, pues primero el objetivo general. Nosotros, como pues por ahora vamos empezando y apenas tenemos esto planeado como una revisión sistemática, hablamos de que buscamos caracterizar la evidencia disponible sobre los modelos de predicción multivariable empleados para la estratificación de riesgo tanto de mortalidad como de otras complicaciones clínicas en pacientes con serología positiva para enfermedad de Chagas. Este objetivo, pues nosotros lo elegimos porque nos permite, primero, realizar la sistemática, pero también analizar de manera profunda y ver si vale la pena hacer un metaanálisis con la información que poseemos, o si por el contrario, debido a la heterogeneidad, es mejor dejarlo en una sistemática y ya luego hacer subgrupos o que otro investigador, en base a nuestra investigación, decida hacer un metaanálisis más específico. Lo siguiente, pues ya sería el modelo PICOT que nosotros usamos para definir nuestros objetivos. Entonces, primero fue definir la población. Nosotros la tomamos como pues humanos con enfermedad de Chagas o Trypanosoma cruzi, que esté confirmada pues ya sea en fase aguda, crónica o de cualquier edad, sexo, país. ¿Por qué? Porque como nosotros apenas estamos buscando modelos para predecir, digamos, diferentes desenlaces, no podemos ceñirnos a una población de cierta edad o cierta población en general. Luego, la intervención de nosotros va a ser pues el modelo o índice predictivo. Entonces, pues deben ser primero modelos multivariables que por lo menos tengan 2 o más predictores y pueden ser de cualquier categoría. Pueden haber desde clínicas hasta electrocardiográficas o ecocardiográficas, que es lo que más se destaca este semillero. Luego, pues el comparador, como nosotros, pues va a ser más que nada exploratorio, pues no sería tan obligatorio, pero como tal vamos a comparar los diferentes modelos que encontremos. Finalmente, el desenlace o outcome que nosotros vamos a buscar va a ser, pues, primero, la mortalidad, que es como tal en lo que hay más literatura en el momento, pero también vamos a mirar papers que de pronto den outcomes como fibrilación auricular o otras complicaciones cardiovasculares que puedan ser de interés ya para un médico internista, por ejemplo. Y finalmente, el horizonte temporal, nosotros planteamos, pues, casi cualquiera, pero, pues, por lo menos para no irnos tan extensos, pues, aproximadamente unos 30 años podrían estar bien. ¿Por qué? Porque pese a que muchos modelos, por ejemplo, llevados en Brasil, son básicamente recientes, tipo 2025, 2024, también se sabe que el score de RASI es del 2007, e incluso hay otros modelos anteriores que encontramos de aproximadamente el 97. Luego, ¿cómo nosotros planeamos mirar los datos para la investigación? Pues nosotros los resumimos en variables, naturaleza y la escala de medición, como nos pidió el doctor Oscar Violet. Aquí están los ejemplos más sencillos, que es el ID, que es cuantitativa nominal, luego también año, país, diseño, población, el número de la muestra, la fase de Chagas y el desenlace. Pero nosotros aparte trabajamos en un documento para ir clasificando, por ejemplo, si la intervención, cuántas variables toma, qué variables toma, si son útiles o no, si usa un score, digamos, general como RR o HR, mientras que otros, como son, digamos, por inteligencia artificial, usan otras variables como, por ejemplo, que toma la frecuencia cardíaca, la edad, el género, sí, la fase de la cardiopatía chagásica en caso de que la tenga, y les asigna un valor de este más importante, menos importante, pero no usa un RR o HR convencional. Esa es la forma en la que nosotros estamos trabajando por ahora con las variables. Bueno, ya siguiendo con esto, tenemos los diferentes objetivos específicos.
que los hicimos más encaminados por ahora a una revisión sistemática. El primero es identificar los diferentes scores o modelos que tenemos para evaluar la evolución de pacientes con Chagas. Luego, cuando ya tengamos, digamos, estos modelos, la clave va a ser comparar su estructura, incluyendo diferentes variables predictoras como las que ya mencionamos antes. El siguiente objetivo específico va a ser, pues, evaluar la calidad metodológica y el riesgo de sesgo de los estudios, porque hemos visto muchos que proponen, digamos, diferentes scores, pero, por ejemplo, carecen de validación externa, no han probado el modelo con una población diferente a en la que se basó. Otros que directamente tienen valores estadísticos bajos, pero como el profesor Oscar nos ha impulsado, así los resultados no sean los esperables, los publican porque pueden ser una base para que luego otro modelo más refinado use lo que este ya cimentó. Y finalmente, el último objetivo es sintetizar los parámetros de rendimiento predictivo, ya sean discriminación, calibración, área bajo la curva, etcétera, para reportar cada modelo, identificando, digamos, limitaciones metodológicas, ventajas y desventajas, y poder dar una idea, pues, al público de la medicina sobre qué modelo podría ser interesante trabajar más a fondo, o por el contrario, posiblemente descartarlo. Finalmente, ya pues lo que yo les voy a hablar es los criterios que nosotros tomamos para la inclusión y exclusión de artículos. Entonces, el primer criterio de inclusión del que nosotros hablamos es la población de estudio. Como ya dijimos, cualquier paciente con tripanosoma cruzi o enfermedad de Chagas confirmada. La naturaleza del modelo multivariable, es decir, que no nos hable sobre la importancia de modelos aparte, sino que haga todo en un, digamos, modelo general que tenga en cuenta las diferentes variables. Luego, predictores integrados, que sean 2 o más, y pueden ser de naturaleza clínica, electrocardiográfica, imágenes avanzadas, inclusive los últimos ya toman en cuenta biomarcadores séricos, o, digamos, componentes genéticos. Luego, desenlaces de interés, mortalidad, ya puede ser global, cardiovascular o por muerte súbita, o diferentes complicaciones, tanto sistémicas o cardiovasculares, porque en Chagas nosotros encontramos que principalmente es la cardiopatía chagásica, pero también existen otras complicaciones, como por ejemplo en el tracto gastrointestinal, que son importantes, pero debido a que no son tan frecuentes o tan comunes, no son tan investigadas en este medio. Luego, pues el diseño del estudio elegible deben ser diseños observacionales, analíticos de tipo corte, ejemplo, prospectiva o retrospectiva, casos y controles o estudios transversales. Aunque, pues, estos últimos son más para, por ejemplo, si queremos ver si un modelo, ejemplo, el score de RASI, lo llevaron a otra corte y evaluaron está bien o está mal, como por validación externa. Pero como tal, nuestro principal corte va a ser prospectiva o retrospectiva. Luego, lo de la salida de métricas y desempeño. Si el artículo nos deja ver una tabla o alguna forma que nos permita evaluar el score, lo vamos a incluir. Pero si tenemos dificultades para, por ejemplo, saber qué parámetros de algoritmos usaron, pues nos vemos en la obligación de descartarlo porque no podremos evaluarlo de manera crítica. Y finalmente, la publicación. Van a ser artículos científicos originales primarios y de preferencia que no tengan restricciones de idioma ni de año de publicación. Luego, ¿qué nos queda? Los criterios de exclusión. Primero, pues, van muy de la mano con los de inclusión, que es que vamos a excluir estudios univariables que tomen factores de riesgo aislados o que solo hablen de una variable en específica. Luego, la población mixta o no específica. Es decir, que si nosotros evaluamos, digamos, un modelo, pero el artículo original se basa en una corte, ejemplo, de pacientes con enfermedades cardiovasculares y un subgrupo de esa enfermedad de Chagas, ese artículo lo vamos a descartar porque buscaría una visión demasiado general para lo que nosotros estamos buscando. Luego, otro criterio de exclusión sería la incompletitud de los datos, es decir, ausencia total de fórmula, algoritmos, etcétera, como ya mencioné. Luego, documentos secundarios, ya sean revisiones, editoriales, consensos o reportes de caso. Nosotros preferimos, digamos, primero excluirlos porque nosotros necesitamos el modelo original para poder evaluarlo y también pues está la dificultad de que revisiones sistemáticas de lo que nosotros estamos buscando no hay muchas. Y donde encontremos, preferiblemente es buscar los artículos originales para, en caso de que salga un metaanálisis de pronto a futuro, poder tener la base de datos original. Luego, pues otro criterio exclusivo va a ser en estudios no humanos, pues hay modelos animales en Chagas, modelos in vitro, pero eso no nos sirve para un score predictivo, porque puede ser que las ratas, por ejemplo los murinos, que es con lo que traje a la universidad, tengan una pues, predicción diferente a un humano convencional. Y finalmente, pues ya la duplicidad estricta o reportes preliminares, porque hemos encontrado varios casos en donde artículos, por ejemplo, son publicados en un congreso,
y luego son publicados en una revista, ya sea más refinados, corregidos, o en algunos casos simplemente el mismo artículo. Entonces, para evitar duplicados en la base de datos y que luego eso afecte a nuestro análisis, entonces también serán excluidos y se tomará el modelo, digamos, final o más completo que encontremos. Bueno, sobre los potenciales sesgos, tenemos que considerar que los resultados se pueden ver influenciados tanto por sesgos de los estudios primarios, o sea, los estudios originales, como por sesgos que ocurran durante el proceso de la revisión sistemática. En primer lugar, pues están los sesgos que son los heredados de los estudios primarios. Como la revisión sistemática pues utiliza esta evidencia que ya está publicada, entonces eliminar estas limitaciones metodológicas no es posible. Algunos estudios pueden presentar lo que es el sesgo de selección, que más que todos incluyen pacientes atendidos en algún centro especializado, que pues como sabemos, ellos pueden tener características o pueden tener una gravedad distinta a la de la población general. También sabemos que muchas veces puede ocurrir pérdidas durante el seguimiento y estas podrían afectar los resultados si los pacientes que abandonan el estudio tienen un riesgo diferente a aquellos que permanecen. También se puede presentar un sesgo de información. Debido a las diferencias en la forma en la que los estudios miden los predictores o definen los desenlaces. Por ejemplo, diferentes estudios pueden utilizar métodos diferentes para evaluar una misma variable o definir de manera distinta un factor, un evento cardiovascular. Esto pues va a dificultar la comparación directa entre los modelos y puede aumentar la heterogeneidad de los resultados. La PPA revisión puede estar expuesta a un sesgo de publicación, ya que es posible que los modelos con buen desempeño tengan mayor probabilidad de ser publicados que aquellos con resultados favorables. Por el lado de los propios de la revisión sistemática, puede haber un... puede haber un sesgo de la selección de estudios si la estrategia de búsqueda no incluye todas las bases de datos relevantes, limita los idiomas o excluye literatura gris. Esto pues es muy importante en la enfermedad de Chagas, ya que gran parte de la investigación se realiza pues en América Latina y algunas publicaciones de la región podrían no estar indexadas en las principales bases de datos. Durante la extracción de información también puede ocurrir errores a revisar variables como lo que es el área bajo la curva, la calibración o características de los modelos. Finalmente, pues existe el riesgo también de realizar una síntesis inadecuada de los estudios muy diferentes entre sí, ya que si no son suficientemente comparables, se realizará una síntesis narrativa en lugar de combinar sus resultados estadísticamente. Para los alcances. Bueno, el tipo de alcance que se va a manejar va a ser un alcance exploratorio inicialmente, ya que se realizó una búsqueda sistemática y exhaustiva de literatura con el propósito de identificar y mapear los estudios que cumplían con estos criterios de elegibilidad que se hablaron anteriormente. Después, ese estudio podríamos decir que adquiere un alcance descriptivo, ya que caracteriza y organiza estos modelos de la enfermedad de Chagas, de acuerdo con sus principales características, incluyendo aquellas poblaciones evaluadas, los predictores, los desenlaces, los horizontes temporales, las medidas de desempeño. Entonces, pues finalmente se espera que esta revisión contribuya a ofrecer una visión adecuada, actualizada, de aquellos modelos que ahorita están existentes para el pronóstico de la enfermedad de Chagas. Identificar pues vacíos que puede haber en la evidencia. Listo. Y pues a continuación serán las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo. Es un trabajo muy importante. El hecho de que en un momento determinado estemos sospechando que vamos a encontrar heterogeneidad y que de pronto no se va a llevar a cabo un metaanálisis no significa que no sea valioso. De hecho, no hay una revisión sistemática de la literatura específicamente de este tema publicada a nivel regional ni mundial en este momento. O sea, va a ser un gran aporte para los científicos que están estudiando Chagas, ver cómo ha sido el aporte a nivel de la historia
de la medicina, de los modelos predictivos que se han hecho en diferentes lugares, y el que más se conoce obviamente del modelo de RASI para mortalidad, pero y para los otros desenlaces. ¿Cuáles otros desenlaces? Pacientes que hacen arritmia cardíaca en Chagas. ¿Qué otro desenlace interesa? Pacientes que hacen trasplante cardíaco o que terminan haciendo trasplante cardíaco en Chagas. ¿Qué otro desenlace? Paciente que en un momento determinado se le coloca un cardiodesfibrilador implantable en Chagas para que no muera el paciente. Entonces, o un equipo de asistencia ventricular izquierda mientras se espera el trasplante. Entonces, es bien importante esta información. Bueno, ¿quiénes quieren hacer algún comentario al respecto de este trabajo? ¿Quieren hacer algún aporte? Profe, pues es que nosotros tenemos acá organizado en unas tablas que hemos hecho con un cribado inicial, como para tener una idea de qué nos podríamos encontrar, porque de todas maneras pues sabemos que la revisión sistemática pues tiene un proceso muy riguroso con el PROAST y con, no me acuerdo el otro que era algo de 2020, pues tiene sus pasos, ¿no? Pero nosotros pues teníamos como la iniciativa de tener acá algunos artículos que hemos analizado. Tenemos 11 hasta ahora y pues los hemos dividido así por autor, por país, pues si nos damos cuenta lo que decía principalmente antes, que la mayoría son de Brasil, pero tenemos cohortes y tenemos acá algunos predictores que se han utilizado, el modelo estadístico que se usó y el rendimiento, que era lo que decíamos que también es muy importante tener en cuenta. Y en esta parte tenemos los predictores que se usan. Entonces, si nos damos cuenta, pues acá hay mucha variedad. Por ejemplo, si nos damos cuenta, no hay ninguno que tenga solamente una variable, que pues era uno de los criterios de inclusión principalmente. Tenemos pues predominancia de la edad, del sexo y otros factores que pues los vamos a ir mencionando luego conforme vayamos avanzando. Y además, pues también queríamos mostrar acá, tenemos como una base de datos. No sé si ya se esté viendo. No, no se está viendo la base. Ahí ahora sí. ¿No? No, vamos a ver, no la hemos visto hasta ahora. Voy a presentar toda la pantalla. Bueno. Listo, profe. Aquí está entonces, tenemos el... bueno, tenemos acá pues la base de datos que tenemos hasta ahora, en la que tenemos más de 1000 artículos. Aquí tenemos las fórmulas de búsqueda. Por ahora hemos buscado en Scopus y en PubMed. Vamos primero paso a paso para no saturarnos con tantos artículos que vayamos buscando, digamos, con bastantes fuentes a la vez. Hasta ahora en Scopus y en PubMed hemos encontrado en Scopus más de 1000 y en PubMed hemos encontrado más de 300 artículos, de los cuales pues ya tenemos aquí unos 20 listos para incluir. Sin embargo, pues obviamente falta todo el proceso de verificación de la validez de una revisión sistemática, pero pues acá tenemos un inicio. Bueno, muy bien. Eso me parece súper bien. Como les digo, también les abro la invitación a ustedes a que se vinculen al semillero de investigación y sigamos desarrollando este trabajo. De hecho, este trabajo es un trabajo que es mancomunado entre diferentes instituciones. La lidera en la Fundación Cardiovascular, que son los líderes en estudio de Chagas en nuestro medio. El doctor Luis Eduardo Echeverría está vinculado y nosotros estamos vinculados con él. Él es el jefe del departamento de falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Fundación Cardiovascular, médico cardiólogo, líder en Colombia y a nivel mundial en Chagas. También está nuestra compañera Lida Soraya Rojas Sánchez, que es epidemióloga, PhD, que trabaja con el doctor Echeverría, también está vinculada en este proyecto de línea de Chagas. Está obviamente Lida Victoria Rueda, como les había mencionado, que es estudiante del doctorado y que tiene interés en su línea de investigación en Chagas en todos estos aspectos. Está Laura Arciniegas, Catalina Herrán, está el doctor Carlos Conde, que está muy interesado en las señales y en el manejo de la señal específica electrocardiográfica. Está el doctor Ángel, que les comentaba, Ángel Ricardo Arenas, experto en inteligencia artificial en Chile, el doctor Rubelín, electrofisiólogo, formado en la Universidad de Barcelona, y el doctor Rafael Jiménez, que es cardiólogo, que está en el área de San Gil Socorro. Entonces, es un grupo de trabajo al cual ustedes se van a vincular y van a ser copartícipes y coautores de todas estas líneas de investigación que forman parte, o trabajos que forman parte de la misma línea de investigación. Un trabajo inicial
en donde está lo que ustedes han desarrollado del trabajo de revisión sistemática metaanalítica de toda la evidencia mundial en modelos de predicción, y está el trabajo de inteligencia artificial para disecar toda la señal electrocardiográfica en una cohorte que se va a seguir en el tiempo, y también el estudio de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Así que quiero felicitarlos a todos, me pareció súper interesante todo lo que ustedes aportaron, veo que aprovecharon el curso, así que me parece que ha sido una cosa y una experiencia muy bonita, así que un aplauso para todos. Esta grabación va a quedar disponible para que ustedes la revisen y para que otras personas también la puedan revisar y puedan darse ustedes a conocer en este proceso particular. Muy bien.